¿Sabías que en Colombia en el año 2017 se presentaron más de 800 quejas de acoso laboral? Y durante el año 2018 se presentaron más de 1.400. Y solamente en la ciudad de Bogotá, en el año 2019, más de 900 casos se reportaron. Bienvenidos al canal de Risk Control Company. Hoy vamos a revisar un tema de la estructura del sistema de gestión que estamos analizando, que estamos tratando, y este tema tiene que ver con el Comité de Convivencia Laboral. Como vimos anteriormente, en Colombia se presentan continuamente casos de acoso laboral, pero desde el año 2006 el gobierno generó una normatividad basada en el control de estas situaciones de acoso laboral. Lo primero que debemos tener en cuenta es que es un órgano de control que todo empleador en nuestro país está obligado a crear al interior de la organización, independientemente del número de trabajadores que tenga. Entonces vamos a generar estrategias para prevenir el acoso laboral. ¿Qué es lo que nos dice que es acoso laboral? La misma ley 1010 del 2006, en el artículo segundo, nos expone qué es acoso laboral. Ella me dice que es una conducta persistente y demostrable, que es ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, pero también puede ser ejercida por parte de un jefe o superior jerárquico, puede ser ejercida por parte de un compañero de trabajo o un subalterno, y independientemente quién sea el que esté generándola, esta conducta está encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo o a inducir la renuncia del mismo. Así las cosas, ya tenemos claro lo que es el acoso laboral. Por favor, tengamos en cuenta siempre los elementos: conducta persistente y demostrable. ¿Listo? Es lo más importante. Persistente, no es una sola vez, sino que son diferentes oportunidades que se presentan. ¿Y cuáles son las modalidades del acoso laboral? Aquí podemos encontrar entonces que puede haber maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Estas son algunas de todas las modalidades de acoso laboral, pero para el ejercicio de hoy vamos a revisar estas modalidades únicamente. ¿Listo? Entonces la primera es el maltrato laboral. ¿Qué es el maltrato laboral? Dice que es un acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Entonces el maltrato laboral también puede ser una expresión verbal injuriosa o ultrajante. Bueno, miren que desde el aspecto verbal, cuando nosotros estamos maltratando a una persona, si estamos tratándola con violencia física o verbal o violencia psicológica, se puede incurrir en el maltrato laboral. Otra forma de acoso laboral es la persecución laboral. ¿Qué es la persecución laboral? Es cuando decimos generalmente que me la tienen montada. Entonces, si la tienen montada, es una conducta reiterada o de evidente arbitrariedad. Es decir, va contrario a lo que normalmente se hace con los demás y con el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. La persecución laboral tiene muchas formas de llegar a evidenciarse. Por eso es muy importante que el Comité de Convivencia Laboral conozca cómo se articulan estas diferentes formas de acoso laboral y estén alertas para que puedan en un momento determinado dar la calificación de que es o no es acoso laboral. Otro es la discriminación laboral. Discriminación es cuando el trato es diferenciado, ya sea por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. En este momento podemos evidenciar que en muchas empresas se encuentra el tema de la nacionalidad. En Colombia, que no hemos visto pues que han llegado muchas personas del vecino país, esa condición hace que los jefes o los mismos compañeros de trabajo empiecen a generar conductas de acoso laboral. Entonces, para que lo tengamos en el panorama y podamos determinar realmente qué es y qué no es. Otra forma del acoso laboral se llama entorpecimiento laboral. ¿Cómo es el entorpecimiento laboral? Cuando realizamos acciones evitando que la persona a la que le estamos haciendo el acoso logre realizar sus metas o cumpla sus objetivos laborales.
se le esconden los elementos, las herramientas, se van haciendo toda esta serie de conductas o de acciones con el fin de que esta persona se aburra, que no encuentre sus herramientas, que le llamen la atención, entonces se hace el entorpecimiento laboral. Otra de las conductas de acoso laboral se llama inequidad laboral, cuando se asignan funciones a menosprecio del trabajador. ¿Qué es eso? Pues cuando yo sé que la persona tiene cierto perfil y a pesar de conocer el perfil, el cargo, empiezo a generarle labores que no están acordes a lo que él tiene que hacer. Más adelante vamos a estudiar que en ciertos momentos en la empresa se puede presentar esta situación, pero con unas condiciones muy controladas. De pronto algo ocasional, un favor que se le pidió, pero cuando ya esto es muy repetitivo y se busca que la persona se aburra en el trabajo, que se desmotive, aquí ya estamos hablando de inequidad laboral. Otra forma de acoso laboral que encontramos con frecuencia es la desprotección laboral, que es la conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. ¿Cómo es esto? Pues cuando le pedimos al trabajador que realice actividades para las cuales no está ni capacitado ni entrenado y además de esto debería utilizar unos elementos básicos de seguridad y no se los entregamos. Como la persona que tiene que limpiar la fachada y le decimos no, tiene que limpiarla y no le entregamos ni el arnés, ni los guantes, ni nada de las herramientas de protección. Entonces, allí estamos hablando de desprotección laboral. Entonces vimos rápidamente cuáles son esas conductas que pueden tipificar acoso laboral. Pero recuerden que una sola vez puede ser que no sea acoso laboral. Puede ser que ese día el jefe llegó cansado, tenía otras cosas en la cabeza, o el compañero, entonces no se presente el acoso laboral allí. Vamos ahora a mirar cómo se constituye el comité de convivencia laboral y cuál es el objetivo real de la conformación de este equipo. El principal objetivo es canalizar con objetividad y transparencia todo tipo de quejas. Bueno, aquí analicemos dos conceptos, objetividad y transparencia. Entonces yo tengo que ser objetivo y para ser objetivo debo conocer. Entonces por eso estamos haciendo estos espacios de ampliar el conocimiento, qué es lo que es acoso laboral, ¿listo? Y transparencia es cuando yo asumo una posición neutral, es decir, yo tengo que escuchar a ambas partes y analizar la información para no inclinarme hacia ningún lado de la balanza. Por eso es tan importante también que los integrantes del comité, las personas que van a participar del comité, tengan ciertas características, como cuáles: escuchar con empatía, sin juzgar a priori, es decir, saber escuchar sin emitir juicios antes de conocer las dos caras de la moneda. Investigar los hechos para comprender el problema. Siempre tenemos que ir más allá e indagar. Una de las competencias que debemos desarrollar en estas personas que integran el Comité de Convivencia Laboral es la investigación, el análisis de las causas, ser paciente, no acelerarse, escuchar, esperar, darle tiempo a que las cosas se presenten adecuadamente. Generar confianza. Tú no vas a recibir información adecuada cuando la persona no te tiene confianza. Es muy importante generar esa confianza. ¿Y cómo genero esa confianza? Siendo transparente. Que las personas en el entorno laboral conozcan la transparencia. Es una persona que habla con todo el mundo, que siempre es muy ecuánime. Entonces esas personas son ideales para que estén en el comité. También se recomienda que sean imparciales, sin ser indiferentes, ¿no? Porque ahí están los extremos. Ser neutral y transparente según las reglas establecidas. Entonces, para eso es muy importante que las personas que están en el comité conozcan adecuadamente el reglamento interno de trabajo, los reglamentos internos, ya sea de seguridad y salud en el trabajo, las normas y protocolos, porque en cierto momento, si se desconocen estas normas, podemos tomar acciones inadecuadas o podemos pensar que un tema que es sencillamente un tema donde se está exigiendo el cumplimiento de una norma se puede enmascarar acoso laboral. Saber aliviar las tensiones, supremamente importante. Ser personas que garanticen el diálogo, la convivencia, bajarle el ritmo a esas situaciones que son muy tensionantes en la organización. Fomentar la creatividad en las soluciones. Conocer la cultura de la organización y los temas de que trata el conflicto, o sea, conocer el conflicto, ir un poquito más a fondo, por eso es muy importante indagar, preguntar,
ser aceptado por las partes. ¿Cuál sería el perfil adecuado de los miembros del comité? Hablamos de varias competencias. Podemos hablar de respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información y ética. Fundamental esas competencias de las personas. Pero también debemos tener unas habilidades de comunicación, como cuáles son comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Bueno, esas tres habilidades es importante que estos miembros del comité tengan, y si no las tienen, pues es tarea de la empresa generar las estrategias como capacitaciones, talleres, para fortalecer estas competencias. Entre las funciones que tenemos del comité, pues podemos hablar de que la primera es recibir y dar trámite a las quejas que se presenten, garantizar que las quejas que presenten nuestros trabajadores, que deben ser de forma escrita, tengan un trámite, examinar de manera confidencial los casos específicos, coger la queja, leerla en grupo, en el comité de convivencia y empezar a, yo hablo de desglosarla, sacar parte por parte, y recuerden que como es una conducta persistente y demostrable, estar garantizando que se cumpla esta condición. Escuchar a las partes involucradas de manera individual, importantísimo. No podemos hacer una reunión de careo con los dos sin conocer antes o sin haber estudiado y analizado la queja y tener herramientas de juicio para tomar decisiones. Entonces, escuchar a las partes involucradas una vez conocemos más del tema. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes. Después de que escuchamos a las partes de forma individual y ya tenemos nuestras conclusiones o nuestra percepción del hecho o del evento, entonces vamos a hacer las reuniones para empezar a tratar de encontrar puntos de acuerdo y llegar a compromisos, formular un plan de mejora derivado de esos compromisos, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, muy importante, porque es que una situación de acoso laboral se presentó una vez y si no le damos el tratamiento adecuado va a seguir presentándose y después se nos va a volver un conflicto empresarial. Por eso aquí nos dice, en caso de que la queja persista o la conducta persista, el comité de convivencia laboral remite la queja ¿a quién? A la dirección de la empresa, ya sea la parte administrativa o la gerencia, y para el comité es cerrar el caso. Bueno, pero el trabajador allí queda libre para presentar la queja ante el Ministerio del Trabajo o dice que también puede demandar ante un juez competente. Una vez se tuvieron los resultados, se tienen todos los compromisos, el comité presenta a la alta dirección, llámese administración, llámese gerencia, cuáles fueron esos compromisos para que desde esa instancia de la empresa le hagan seguimiento. Además del seguimiento que le van a hacer administración o recursos humanos o gerencia, el comité también tiene que estar pendiente de esos compromisos que se adquirieron. Elaborar informes trimestrales. Estos informes trimestrales, recuerden que este comité se reúne cada 3 meses. Entonces, esos informes hacen parte de esa reunión. Este comité tiene dos cargos fundamentales. Uno es el presidente y el otro el secretario. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Antes de ir allá, quiero decirles cómo se nombran esos dos cargos. Entonces, el presidente, de acuerdo a la norma, me dice que en la primera reunión los miembros del comité eligen al presidente y eligen al secretario. Es decir, sale de ese mismo grupo que está allí de representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Una vez tenemos al presidente, entonces le explicamos sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias, presidir y orientar las reuniones, tramitar ante la empresa las recomendaciones aprobadas y gestionar ante la gerencia los recursos requeridos para el funcionamiento del comité. Es importante que nosotros le hagamos seguimiento a esas funciones que tiene el presidente, y más que hacer seguimiento es hacer el acompañamiento para que cumpla adecuadamente con las funciones y apoyarlo cuando a veces en la empresa se demoran un poquito con las respuestas. ¿Cuáles son las funciones del secretario? Recibir y dar trámite a las quejas. Es la persona que recibe las quejas por escrito y hace constancia o firma la constancia de que hay una queja de acoso laboral. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria, es decir, una vez se recibe la queja de acoso laboral, el secretario es el responsable de convocar al comité de convivencia.
lo cita para la reunión y es el responsable también de llevar el archivo de las quejas presentadas. En otras palabras, es el custodio de la información que soporta el comité de convivencia. También una de sus funciones es elaborar el orden del día, es decir, las actas. Tiene que elaborar las actas, pero teniendo en cuenta que la responsabilidad de la reunión recae en cabeza del presidente. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias. Si tenemos que copiarle a recursos humanos, a administración y a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Citar las reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos. Elaborar informes trimestrales. ¿Quiénes elaboran el informe? En una reunión del comité dicen cuáles son los temas, pero realmente el que se siente elaborar el informe es el secretario con la compañía o el acompañamiento del presidente. Importante también que tengamos en cuenta, ya sabemos, al menos revisamos 5 conductas de acoso laboral, pero vamos a ver unas que no son acoso laboral. Y muchas veces en las empresas recibimos quejas de que se está presentando acoso laboral, pero realmente no es. Entonces, no es acoso laboral. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en la empresa. Los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria que legalmente corresponden a los superiores jerárquicos. ¿Qué es eso? Que me llamaron la atención o me han llamado la atención ya varias veces porque no traigo el uniforme o porque llego tarde. Esos son actos para garantizar la disciplina. Entonces, no es constitutivo de acoso laboral. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral. La información que se maneja en la empresa es de la empresa. Yo no tengo por qué llevármela y ventilarla en otros espacios. No es acoso laboral si me llaman la atención por estar haciendo eso. La formulación de circulares, memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas, por ejemplo, llamados de atención porque no está cumpliendo o con los protocolos o no está cumpliendo con las metas. Eso no es acoso laboral. Además me dice solicitud de cumplir deberes extras de colaboración. Cuando me dicen o me pasan un comunicado informándome que el fin de semana tengo que quedarme una hora más porque van a hacer mantenimiento al área de sistemas, entonces tengo que garantizar que la información esté allí. Entonces, pues no es acoso laboral porque son deberes extras que se presentan en todas las empresas. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo. Si yo tengo un contrato de trabajo a un término establecido, pues si se da por terminado, eso no es acoso laboral. Lo que sí sería acoso sería la forma en cómo se dice o cómo se hace esa terminación de contrato, ¿no? La solicitud de cumplir deberes de la persona y del ciudadano. Es importante aquí entonces, en la coyuntura actual, si la empresa me hace continuamente el recorderis o el llamado a atención porque no estoy utilizando el tapabocas adecuadamente, pues eso no es acoso laboral, ¿sí? Como persona y como ciudadano tengo el deber de utilizarlo y de utilizarlo adecuadamente. Las exigencias de cumplir obligaciones o deberes que tratan los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Allí hay muchas condiciones que me dicen que esa potestad que tiene la empresa en garantizar, uno, la disciplina y dos, la imagen institucional. Entonces, cuando me hacen llamados de atención encaminados a esto, definitivamente no es acoso laboral. Exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en el reglamento y cláusulas del contrato de trabajo. Exigencias de cumplir con obligaciones y deberes y provisiones de que trata la legislación disciplinaria. Nada que ver aquí con acoso laboral. Entonces, como pudimos revisar el tema, definitivamente el acoso laboral en todas las empresas se puede presentar. En muchas partes hay jefes, compañeros que tienen formas muy pesadas de tratar con los compañeros y estas conductas se pueden tipificar como acoso laboral. Y si es acoso laboral, cualquier persona o la persona que se sienta agredida puede formular la queja. Bueno, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que participe activamente dejándonos sus comentarios y recuerde que aquí siempre va a encontrar temas de actualidad, temas también que en la estructura del sistema de gestión estamos obligados como empresa por un lado, pero también como trabajadores a cumplir. Debemos tratar con respeto a las personas y de esa forma vamos a garantizar que no vamos a ser acosadores ni vamos a terminar acosados. Cuando dejamos las cosas claras, nuestros puntos de vista, pues partimos del respeto
y esto es la mejor forma de trabajar en todas partes. Muchas gracias por su atención, no olvide suscribirse y vamos a dejarle información para que siga consultando. Nos vemos en una próxima oportunidad.